Cada domingo conversamos de un tema que nos importa a todos. La buena educación está en ADN. Bien, ya estamos de regreso en este último bloque donde tratamos de sacar algunas conclusiones respecto a lo que hemos estado conversando. Me gustaría comenzar con Marcela Jara, directora de la Escuela República de Colombia, que nos ha dado ahí una visión desde la práctica, desde lo que ha sucedido en las salas de clase de esta escuela. Y tú mencionabas antes, Marcela, el tema de los padres, y me parece que es un elemento que no podemos dejar pasar porque es muy relevante. ¿Cuál ha sido la recepción desde los padres, desde los apoderados, a este proceso de integración, y de qué manera ustedes también los han hecho parte de esta mirada positiva respecto a lo que significa la interculturalidad? Me salió bien. Me ensayaste bien. Bueno, ha sido mucho más fuerte. Empezamos con algunos intentos el año pasado, ¿ya? Pero ha sido mucho más fuerte y notorio el cambio de integrar a los padres apoderados, desde las distintas visiones y de las distintas formas que ellos también tienen de entender la sociedad. Muchos de ellos vienen un mes recién llegando, por lo tanto se enfrentan a una ciudad muy distinta a lo que ellos viven, muy distinta al contexto. Entonces, lo que hacemos es informarlos con la dupla psicosocial, ya, y con los equipos de gestión, acerca de cuál es el rol que ellos deben tener como apoderados, cuáles son los deberes, los derechos, en qué debemos insistir. Y muchos, claro, agradecen esta instancia porque es de desconocimiento, donde quizás en sus países de origen no se insiste, ¿ya? Por ejemplo, la lógica de mandarlo quizás cuando hace frío no, cuando hace frío sí, cuando llueve, de que la escuela es una guardería. No, la escuela es una institución formal donde hay que cumplir con tiempos, con horarios, ¿ya? Con ciertas asignaturas, con ciertos métodos. Por lo tanto, lo hemos incorporado también a las actividades interculturales de la escuela. Uh-huh. En la fabricación de comida, en vestuario, en que nos vayan a nombrar sus experiencias, a hablar desde su cultura, porque mucha de la población migrante es población migrante que además es aborigen, pertenece a pueblos, digamos, originarios de los países de donde vienen, y tenemos como propuesta integrar para el próximo año, ya tenemos lista esa propuesta, de integrarlos en los talleres extracurriculares, es decir, a partir de los oficios, porque muchos son tejedores, ¿ya? O trabajan mucho la orfebrería, puedan enseñar también a nuestros alumnos y ya ir dejando de lado esto de insistir en matemáticas, de insistir en lenguaje, de insistir en algo que ya hay 6 horas y que es suficiente. ¿Para qué más? Los niños tienen el tiempo para aprender y optimizar esos tiempos. Marcela, y brevemente, ¿cuál ha sido la recepción de los padres de los niños chilenos en términos de la integración? Que esta también me parece que puede ser una dificultad. Ya. En ese sentido, porque ese feedback yo lo he hecho directamente con los apoderados, porque nunca había una calificación, la mamá colombiana, mire esa mamá que viene de Colombia, que retó a mi hijo que viene del Ecuador, no. Ya. Al principio, cuando empezó, claro, fue un poco fuerte, ¿ya? Porque efectivamente Chile dice ser un país súper abierto, pero efectivamente hay hartas conductas de discriminación, sobre todo con nuestros compañeros latinoamericanos. Fue un grado de tensión en los primeros años, 2009, 2010, pero luego se fue suavizando por la calidez también que tiene esta población migrante, ¿ya? Las familias colombianas, las familias peruanas, que siempre están, ellos tienen otro sentido quizás de comunidad, y aquí a lo mejor salgo a hacer una diferencia, otro sentido de comunidad que nosotros tenemos todavía como Chile, que quizás hemos ido perdiendo dentro de nuestra identidad, este sentido de comunidad, de trabajar en conjunto para lograr algo. Estas familias han venido a aportar este sentido de comunidad. Trabajemos para que la escuela se foreste, trabajemos para volver la campana a la escuela. Y eso ha ido confabulando con un ejemplo tan claro como que el Centro Padre y Apoderado que tenemos actualmente está configurado por 3 personas vienen chilenos, peruanos, bolivianos, ¿ya? Y las mamás, las que son las personas que están a cargo también, la mamá del Perú, la mamá... también esto ya da lo mismo. Ya superó totalmente el tema de la nacionalidad. Al principio sí fue un roce en decir, pucha, ¿por qué le están dando cupo a los niños migrantes y no a los niños, prioridad a los niños chilenos, que son los que viven acá en el barrio? Que fue una de las primeras conversaciones que tuve con una mamá el año pasado. Y que ahora es una mamá que aporta mucho a la escuela, por cierto. Claro, porque tiene que ver con lo que tú mencionabas, no necesariamente con esa mala intención o una discriminación tan abierta, sino que con un tema de desconocimiento. Siempre lo desconocido genera temores, genera ahí cierta suspicacia. Sí, súper cortita, que dentro de ese programa hay un programa que se llama La Escuela Somos Todos, que es un programa a nivel municipal, de acuerdo con extranjería, que también
informa a los padres de la necesidad de que sus hijos, ¿ya?, de cierta manera recuperen sus documentos o hagan el visaje o obtengan su visa, ¿ya? Y ahí también estamos en constante comunicación con los padres para decir, mire, no nos importa cómo usted llegó, ¿ya? A lo mejor está en calidad de legal, no legal, pero la idea es que su hijo obtenga la visa, obtenga la cédula para se regularice. Claro. Y eso también es parte de una consigna de que el apoderado no nos vea como un enemigo, sino como un aliado. Claudia, hablábamos con Marcela respecto a las modificaciones quizás necesarias en términos curriculares. ¿Tú qué visión tienes respecto a ese tema? ¿De qué manera se podría contribuir a este proceso para que sea de la mejor forma posible? Bueno, yo creo que hay varias dimensiones. Primero, el tema de los programas de formación de profesores que ya comentaba, ¿no es cierto? Clave. Eso es clave. O sea, yo creo que ahí no hay nada más que hacer. Solamente hacerlo. Porque, por otro lado, si tú piensas toda la legislación que va a empezar a operar ahora, el tema de la ley de inclusión escolar, que empieza a operar en marzo, eso va a ser un temazo. Y ahí yo ¿Y fue bien abordado en la ley, a ti te parece? Bueno, hay, por supuesto, como yo creo que todas las leyes hay cosas que hay que, ¿no es cierto?, y se puede entrar un poco más a discutir y qué sé yo. Sin embargo, yo creo que lo interesante de eso, y ahí, a propósito de lo que nosotros hacemos en el proyecto, que comparto, ¿no es cierto?, lo que dice acerca de lo positivo, ¿no es cierto?, tener estas experiencias escolares. Sin embargo, para nosotros como experiencia investigativa es justamente ir mirando las prácticas discriminatorias que se producen, que sea, aunque haya un personaje que lo esté pasando mal, hay que hacer vale algo. Vale la pena y ¿ya? merece la atención. Sí, entonces en ese contexto, por ejemplo, con toda la discusión que se comenzó a propósito de la ley de inclusión escolar, aparecían comentarios de apoderados, tomando nuevamente el tema, y era muy interesante porque me acuerdo que aparecía un personaje en el noticiero, entonces le preguntaban a propósito de esta ley de inclusión escolar y el comentario era este: encuentro fantástico, pero la verdad es que no me gustaría que mis hijos se mezclaran con ese tipo de estudiantes. Sí. O sea, sin hacer referencia a qué tipo de estudiantes. O sea, podía hacer cualquier cosa. Y luego su segunda frase era, pero yo no discrimino. Me acuerdo perfecto de esa declaración, porque además hasta la tuiteé porque me pareció tan llamativo. Era sumamente interesante. Sí. O sea, ahí tú ves una concentración de miles de cosas operando. Entonces, cuando nosotros decimos Chile es un país que tiene que aprender, ¿no es cierto?, justamente a nombrar, que es la primera cosa, a nombrar cuándo es discriminación y cuándo no es discriminación, es la primera cosa que para mi gusto es clave. Y en ese sentido, por ejemplo, también si miramos el contexto más amplio, ¿no es cierto?, de la ley, que no solamente enfoca en los establecimientos escolares, el tema de la ley de antidiscriminación, eso en algún minuto va a empezar a operar de tal manera. Entonces la pregunta es, que nosotros discutimos en la Facultad de Educación, en la medida en que los futuros profesores y profesoras no salgan formados, entendiendo cómo se nombran las prácticas discriminatorias propias, no estamos hablando del resto, sino cómo yo misma discrimino, eso va a ser una locura en los establecimientos escolares. También pensando que esta Superintendencia de Educación también está recibiendo denuncias acerca de prácticas, o sea, olvídate, va a ser una cuestión de cómo vamos a resolver el tema. En términos de legalidad sería una cosa, pero nosotros anticipándonos al tema, ¿no es cierto? Primero el tema de la formación de profesores y luego hacer un trabajo de apoyo a los profesores que ya están en aula, que es algo que nosotros también estamos haciendo en el proyecto, de ir trabajando con profesores desde las municipalidades, apoyando con lo que podemos a los profesores que ya están en este minuto, ¿no es cierto?, ejerciendo. Súper necesario entonces para tenerlo ahí en consideración. Se nos fue el tiempo, pero les queremos agradecer a Claudia Matus y a Marcela Jara por acompañarnos. La verdad es que era interesante hacer una reflexión respecto a lo que estaba pasando, que son fenómenos que a veces ocurren y nadie se detiene a analizarlos, ¿no? Y es tan necesario, sobre todo, para poder determinar los pasos a seguir al interior de los colegios, las salas de clase y para hacer las cosas bien. En este sentido. Así que les agradecemos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de La Buena Educación a ambas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Ernesto Treviño, se nos fue el programa nuevamente. Terminamos muy interesante y nos quedamos, digamos, con la consigna de pensar en lo que hacemos nosotros mismos, autoobservarnos, autocriticarnos, porque a veces decimos ser inclusivos, queremos ser inclusivos, creemos ser inclusivos, pero no lo somos. Exactamente. Así que tenemos una gran tarea por delante. Muchísimas gracias. Ha sido una interesantísima conversación. Bien, pues, y nosotros nos vamos con música, como siempre, para terminar arriba el programa. Nos vamos con Jack Johnson, Upside Down, y que tengan un lindo día domingo. Que estén muy bien. Chao. Chao.